todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado El Podcast de Mahuen. Tenemos invitados hoy día Jacob, ahí un saludo, un aplauso para Jacob. Tenemos a nuestro amigo Nasir, también un fuerte aplauso para nuestro invitado. Y cerrando aquí el bloque de invitados tenemos a Emanuel León, un fuerte aplauso. ¿Y quién les habla? Diego Espinosa. El día de hoy hemos venido a generar un espacio de reflexión sobre fenómenos socioculturales y epistemológicos que se van dando cuerpo ahí en torno a la educación y a la pedagogía en sí. Vamos a atencionar el impacto de estas distintas teorías a lo largo del tiempo en la pedagogía, y para resolver estos grandes desafíos o estas grandes premisas partiremos desde la base preguntándonos primeramente qué es la ciencia, para luego resolver aquí, como nos indica la pauta, ¿es realmente la pedagogía una ciencia y por qué razón debiese considerarse de esa manera? Bueno, desde este punto partiremos dando una definición de qué es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos organizado y sistemático que está organizado por un método científico. Por partes tiene la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la llegada a las conclusiones. Ahora, desde lo que lo menciona Nasir, ¿qué nos puedes tú aportar desde tu visión? Bueno, teniendo la definición de ciencia sobre la mesa, tenemos que pasar a responder la segunda pregunta, que es si la pedagogía se puede definir como una ciencia de la educación. Apoyándonos en el texto de Flores, llamado El campo científico de la pedagogía, se define que la pedagogía sí es una ciencia porque tiene como objeto de estudio la educación y el hecho educativo. Además, al ser una ciencia, tiene su propia producción teórica y práctica, porque esta ciencia estudia de una manera sistemática el cómo se educa, el cómo se llega al acto de educar, y además genera conocimiento constantemente. Y además, también al ser una ciencia, genera sus propios campos investigativos que ayudan a que la pedagogía dialogue con diferentes disciplinas, construya sus propias teorías y además logre vincular la práctica con la reflexión crítica para así posicionar a la pedagogía como una ciencia. Muy bien ahí en esa demostración de conocimiento, amigo mío. Según tú, Emanuel, ¿esta temática abriría un campo investigativo a la pedagogía como en sí? Yo creo que sí, porque tiene que ver mucho con el tema de la experiencia, la práctica, y también estamos en un modelo que siempre va cambiando social, culturalmente. Creo que es necesario que la pedagogía también vaya avanzando y evolucionando de acuerdo a las necesidades también que se plantean dentro de los educandos, el educador, el contexto social también tiene mucho que ver. Según tú, Nasir, ¿es importante la reflexión crítica dentro de esto? Sí, yo creo que es importante, ya que el pensamiento crítico en el estudiantado y en los profesores es importante, ya que están generando ciudadanos, están generando personas que van a llevar ¿cómo se llama? El mando, la batuta a la larga, como para poder cambiar este sistema educacional y sistema social a la larga. Sí. Muy buena reflexión, chiquillos. Bueno, ahondando un poco más en este tema, me gustaría que me dieran algunos ejemplos también con que pudiéramos contrastar esto que estamos hablando ahí para hacerlo como más pragmático. Bueno, un ejemplo podría ser como el que estaba dando de que un profesor, en vez de explicar, en vez de hacer que memoricen un profesor de matemática, en vez de hacer que memoricen una fórmula matemática, podría explicar cómo funciona, para qué funciona y eso. Sí, claro, y también ver cómo eso nos vemos involucrados en esa fórmula de matemática. Y eso también hace un pensamiento más crítico, no solo como en matemáticas, sino que igual la historia, por qué nos enseñan historia, por qué ideales, también hacer uso de la reflexión. Podríamos también ahí enmarcar eso como en la psicopedagogía también, en esta como readecuación curricular que podríamos también llegar a tener ahí con los alumnos que necesitasen también poder esta necesidad. Y al final siento que, por ejemplo, con el ejemplo del Nasir, es como llevas como la educación hacia un punto en el cual no es como tan... La misma palabra que tú, no es tan pragmática, no es tan ir directamente al punto y finalmente que ese chico, por ejemplo, sepa resolver un problema matemático o se aprenda una fórmula de memoria, sino que realmente entienda por qué necesita aprenderlo. ¿Y dónde aplicarlo? Claro, pues eso es súper importante.
pasando a la siguiente pregunta que nos plantea la pauta. ¿Qué funciones, a tu juicio y sentido, tiene la teoría y la práctica para el quehacer docente y por qué? Dejo abierta ahí la pregunta para quien quiera empezar ahí comentándola. Bueno, yo creo que la distinción también con la ciencia, basándonos en el modelo científico y cómo fue adoptado al principio, es mucho más positivista. También empezó así la educación, también se ve mucho en el tema de los resultados, que si una educación funciona es por las notas, es por las puntuaciones. También creo que es bastante mecanicista y deshumanizadora, en el sentido que la pedagogía va directamente con gente, con personas, con niños, personas que no tienen todavía un criterio formado. Te hago una pregunta, ¿crees que la formación docente es algo instrumental para la escuela o es más bien autónomo el desarrollo del docente al interior de esta? Es buena pregunta porque igual deja entrever que es bidireccional la enseñanza, que también hay un constante progreso también como ciencia, pero también como profesionales también, que va con algo también del interior, de la experiencia. Creo que la práctica es muy importante someterse a nuevos contextos, también requiere una adecuación. Y también que cada curso es diferente por edades, por lugares donde se imparte también. ¿Podríamos entonces decir, Nasir, que teoría sin práctica no funciona? Sí, yo creo que sí. O sea, que no funciona ya que, por ejemplo, la teoría va de la mano con la práctica, ya que sin la teoría la práctica no va a tener éxito. La práctica certifica esta teoría, claro, como Realmente, de cierta forma, la pedagogía hace un constructo en el cual tú necesitas enseñar teoría, necesitas enseñar cómo se hacen las cosas, necesitas, por ejemplo, que un chico se siente, por ejemplo, cuando tú armas un mueble o algo, necesitas un manual de instrucciones, pero para poder realmente saber si sabes hacerlo, para poder saber realmente si lo estás haciendo bien, además de pasar por ese proceso reflexivo, de pasar por ese proceso de pensar y ver cómo vas a hacer las cosas, las tienes que hacer. Y así tomando también lo que dice Manuel de esta práctica como humanizadora, educativa, también podemos decir que fortalece la formación consciente y transformadora de la docencia, por decirlo de alguna manera. Que yo creo que eso, claro, va en el tema de la práctica y en la praxis, en el sitio también, porque si vemos también en los contextos, también en los colegios, también mucho de vigilancia incluso. Podríamos asociarlo en este caso a Foucault y vigilar y castigar, claro. Claro, porque son lugares cerrados, son lugares con rejas, el mismo color en todas las paredes, un color uniforme, el uniforme incluso, nos hacen ser como, no un lugar, sino más bien una prisión. Claro, también por ejemplo, retomando lo que habíamos hablado de esta como autonomía de la docencia, podemos también catalogarlo ahí y enmarcarlo con el texto de Zuluaga que también trabajamos, que nos permite también ahí observar esta como rol docente que tiene dentro de la escuela también el pedagogo, en este conocimiento de la práctica educativa también que genera también este conocimiento que ya hablamos resolviendo la pregunta primera, de que si la pedagogía realmente es una ciencia, claramente con esto ya lo estamos ahí certificando. También otro punto, yo creo que es importante también rescatar el tema del testimonio también. La historia también es como un modelo, también es una acción liberadora, el tener historia, el tener memoria. También necesitamos que para un cambio político y también para ser agentes políticos tengan que tener un vínculo con su memoria, con su historia, y también haciendo la pedagogía, también con la experiencia personal, también el desarrollo, también conocer dónde viven, cómo viven, qué saben y cómo lo saben también. Yo creo que es importante rescatar esos puntos de historia, de memoria, y también ejercerlo cuando uno es el educador a través del testimonio. El testimonio también yo creo que es bastante importante. Muy interesante lo que nos menciona ahí Emanuel en torno a esta pregunta que se nos ha planteado en la pauta. Y para finalizar este último bloque de este podcast, vamos a dejar la pregunta: ¿qué importancia tiene el debate epistemológico para la formación de profesores de diversas carreras? ¿Y cuáles son los desafíos que estos enfrentan
y cómo estos se transforman también en desafíos personales. Dejamos ahí la pregunta abierta, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Jason al respecto. Hay un texto, que es el texto de Ortiz, que se llama Configuración epistémica de la pedagogía, tendencias que han proliferado en la historia de la educación, que no responde tanto a la segunda, pero sí va directamente al punto de la primera de por qué la epistemología es tan importante en la formación de docentes. ¿Por qué? Porque cuando tú formas un docente tienes que crear una construcción de su conocimiento pedagógico. Finalmente un profesor, para poder enseñar, tiene que saber qué está enseñando y también tiene que saber enseñar. Y a lo largo del tiempo, el paradigma de como el profesor obviamente ha ido cambiando, la educación va evolucionando, se va viendo de formas distintas, y eso hizo que se reflejara el por qué la epistemología se hizo tan importante. Y esto fue porque al tú crear en un profesor una identidad profesional que fuera crítica, con un pensamiento reflexivo, que estuviera comprometido con los cambios sociales, que estuviera comprometido con los cambios también en ámbito educacional, al final eso logra que ellos como tengan las habilidades para afrontar los desafíos de su práctica con una base teórica que les permita finalmente poder desarrollarse bien dentro del mundo de la pedagogía. También otro texto que se me viene a la cabeza dentro de esta bibliografía es el de Gorodokin, Vista de la formación docente y su relación con la epistemología. También lo tratamos dentro del aula, y me parece que también refleja ahí una visión diferente también de corriente epistemológica y cómo estas van influyendo también y ayudando a fomentar diferentes métodos de enseñanza para las diferentes visiones que tenemos ahí de educación. ¿Podríamos señalar algún ejemplo, dar algún datito ahí como con esta conexión? Como un ejemplo de lo que decía mi compañero, pero ya llevándolo como más al papel, se tiene que entender que un profesor, cuando entiende que desde una visión epistemológica, finalmente el conocimiento no es algo que sea completamente como raquítico, sino que es algo moldeable, es algo flexible. Finalmente un profesor así puede llevar la enseñanza y el conocimiento a otro plano, quizás no enfocándose tanto como por ejemplo en el libro, en la teoría, en estar encerrado en el aula y simplemente que se aprenda como todo desde un enfoque mucho más como teórico, sino que puedes empezar a ver las cosas de una manera un poco más práctica. Y también ver que hay aprendizaje en otros tipos de cosas que no necesariamente son la teoría, como por ejemplo las experiencias de tu alrededor, claro. incluso en cosas como el barrio, personas mayores que tú, por ejemplo en clases de historia que vengan personas que vivieron, por ejemplo, alguna época más complicada de años anteriores y que ellos hayan vivido en esa época y te den su testimonio. Eso es una forma de aprender también cómo se ha desarrollado la historia desde su punto de vista. Bueno, para cerrar la tanda de preguntas, ¿qué desafíos se enfrentan los profesores hoy en día en su carrera profesional? Como profesores, yo creo que en la práctica también se enfrenta mucho, o sea, en la práctica en sí, en el aula, en los colegios, el tema de las redes sociales, la influencia también que tiene mucho eso, porque intentamos hacer gente con pensamiento crítico, también el tema del uso frecuente que ya es cotidiano. Ahora, viendo estos desafíos, pregunta también abierta aquí para la integración de tecnologías en el aula, ¿favorece, desfavorece? ¿Cuál es según ustedes su punto de vista? De hecho, algo que yo iba a tocar con lo que había dicho Manuel era que a pesar de que la tecnología obviamente de cierta forma favorece porque te permite acceder a información mucho más fácil, finalmente la tecnología no se usa al 100% para eso. No es algo, uno tiene la facultad de encontrar texto, de encontrar lo que uno quiera finalmente en un celular, en un computador, pero eso no es para lo que normalmente los jóvenes de, por ejemplo, de educación básica o incluso los jóvenes de educación media van a hacer para lo que usan normalmente el celular. Entonces, una de las cosas que mi compañero tocaba era que a esta altura como que el pensamiento crítico está algo mermado, y tanto como por las redes sociales es por el avance de la tecnología, que no es algo malo, pero claro, si no se sabe manejar de buena manera, que no beneficia tampoco. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les guste el material que hemos creado para ustedes con mucho cariño, también ahí basándonos también en la teoría que hemos aprendido durante las clases. Un fuerte aplauso nuevamente para nuestro amigo Manuel, para nuestro amigo Brasil, para Jason y para quien les habló. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima.